A las muy buenas, señoras, señores, chicos y chicas, pasen y vean, porque esto es la visita, algo más que un programa de televisión, porque llevamos dando la matraca 20 años que nos hacen de esta manera pasar a la historia de la televisión, siendo uno de los programas más veteranos. Y eso además nos posibilita conocer gente tremendamente diversa y nos da la opción de no dejarnos a casi nadie por el camino. Hay gente a la que necesitas excusas para poder, digamos, traer al programa. Y yo no sabía qué excusa, puedo aseguraros, qué excusa tener para traer a la persona que hoy nos visita. Permítanme que les presente a Ibon María Areso Mendiguren, alcalde de Bilbao, ¿no? Pues todavía, hasta el día 13. Ya me quedan 2 informativos. Coloquialmente suelen decir 2 telediarios. Pero lo que no sabía, gracias a Izaskun Jona, alcaldes es toda la vida, ya. O sea, que podemos decir, para dar el boom de la exclusiva, tenemos al alcalde de Bilbao, o sea, después de las elecciones al alcalde de Bilbao. Sí, es normal que te mantengan el título, lo mismo que a los lendakaris, que son ex-lendakaris, también le siguen llamando lendakari, pero el alcalde es el que está en el poder y el que está ejerciendo, o sea que alcalde de título, pero el alcalde será el... Oye, yo creo que unas cosas para un bilbaíno, y aprovecho para saludar a la gente, para que no se nos enfade, saludos a la gente de Tele Vitoria, a la gente de Tele Donostia y como a la gente de Tele Bilbao, que nos muestra su fidelidad semana tras semana. Yo creo que para un bilbaíno, una de las cosas que más tiene que ser es farolín, zarambolas, alcalde de Bilbao y presidente del Atleti o algo de eso. Sí, no sé, lo de presidente del Atleti y alcalde de Bilbao yo creo que sí que es lo más de lo más. Lo de Farolín y Zarambolas está muy bien, pero yo creo que son de segunda división. De otra categoría. Son de segunda división, son de otra categoría. No son de la Champions. Sí, sí. Oye, mi idea cuando tenemos la buena o la mala costumbre, cuando vamos a invitar a alguien al programa, correr la voz. Y gracias a las redes sociales, pues llegan comentarios muy diversos y muy variados, que en la medida que podemos y en función que nos da el tiempo, cotejamos porque puede haber muchas barbaridades. Pero yo me he pedido un café. ¿Qué te hubieras pedido tú? ¿Qué sueles tomar? ¿Manzanilla? No, a esta hora igual todavía un café. Ya es un poquitín tarde para mí, para el café ya estás casi en la hora de un zurito, una cosa de estas, pero también un poco temprano para el zurito. Bien. Es una hora un poco complicada e intermedia. Bueno, yo me voy a tomar un café y espero saborearlo bien contigo. Y mi idea es un poco recorrer parte de la vida de Ibon Areso, que probablemente bajo mi opinión y los pocos o muchos datos que tengo, es que es, digamos, como un... no sé si la palabra es decir secundario, es decir, una persona que ha estado siempre al pie del cañón, pero nunca en primera línea. Sí, yo estaba en el cuarto de máquinas muchísimos años. Tengo un perfil profesional. Yo, antes de ser un cargo electo, yo entré en mayo del 91 con Josu Ortondo al ayuntamiento. Ya desde entonces fui primer teniente de alcalde. Previamente el ayuntamiento me había contratado, organizó una oficina con gente externa para hacer el plan general, y un poco desde ese trabajo que estuve haciendo 2 años y medio, pues el partido decidió que pasase a la administración. Y yo tengo que reconocer que la política, en este momento además muy denostada, me ha dado una oportunidad que pocos profesionales de la profesión que sea tenemos, y es poder implementar y desarrollar y llevar a cabo, ejecutando algo que como profesional previamente has hecho. Bueno, hay que decir, vamos, hasta arquitectura en Barcelona, vamos a recorrer primero un poco camino. ¿Eres de Bilbao? Soy de Bilbao, nacido en Bilbao, sí. ¿Cómo se llama tu madre? Justa. Justa. ¿Y tu padre? Benito. Benito. Y eres hijo, además, me contaban, de Bruno. No, sobrino de Bruno Mendiguren. Mi madre de Bruno Mendiguren. Eso es, sí. Que Bruno Mendiguren era un, digámoslo, activista o un... En el gobierno de José Antonio Aguirre era la persona que llevaba las relaciones exteriores y los temas de prensa. Sí, sí. Que además yo creo que luego desarrolló gran parte de su vida en Argentina. América. Tuvo que emigrar por la persecución franquista, se tuvo que ir a Argentina y murió allí, falleció allí. ¿Naces en Bilbao? ¿Tienes creo que un hermano? Tengo un hermano que también es arquitecto. Javi creo que se llama. Javier, sí. Y además tenéis esa... Alguna vez siempre cuando... es curioso porque las cosas que de la información que hemos recibido es... muchos apuntan que decían, no, vive con su hermana. Claro, vive con su hermana, si no tiene hermana. No, yo no. Vives enfrente de tu hermano. Eso es, vivimos en el mismo portal, en el mismo relleno de escalera, uno yo en la mano derecha y él en la mano izquierda. En la mano izquierda, los dos sois, como he dicho, arquitectos, Justa y tu padre. ¿De qué zona de Bilbao sois? ¿Dónde...?
No, yo de Henao. ¿De Henao? De Henao, la calle Henao, desde que nací. ¿Y por qué estudias, te vas a La Salle, a Santiago Apóstol a estudiar? ¿O es que La Salle estaba...? No, La Salle era Santiago Apóstol, Sí, que sí. era donde está hoy la Plaza Vizcaya. Ah, No, vale, vale, es que yo tengo... Yo no, cuando tú veo La estás, Salle... tú estás identificando La Salle con Deusto, Con Deusto, eso pero lo es. que era el Chamizo, el colegio de Sí, La Salle, estaba vale, vale. relativamente a 10 minutos de mi casa. Claro, es que lo que no entendía, digo, si ha estudiado en La Es Salle... decir, en la plaza que está delante de la Alhóndiga, por decirlo Sí, así, sí, ¿no? sí, sí, entendido, lo que es ahora... La claro, Plaza Vizcaya, sí. estudias en La Salle, en Santiago Apóstol... Santiago Apóstol, que estaba en el ensanche de Bilbao. En Sí. el ensanche de Bilbao, claro, pero no me cuadra, digo, ¿cómo viviendo en Henao se va hasta Deusto a estudiar? Porque tenía que haber una... ahora igual hasta cerca, pero había una... Sí, no. Además, La Salle va a ir andando, que lo lógico es que un chaval vaya al colegio andando, es un paseo larguito. Estudias ahí en el esto, tu padre, como has dicho, Benito, y tu padre además fue comandante de batallón de Buderis de Gogorki 7. El Gogorki sí que era un batallón de zapadores. Mi aita también era arquitecto y bueno, pues fue comandante de un batallón de zapadores, que cayó en Santoña, pues como casi todas las tropas del gobierno vasco. Y creo que le expulsan de la profesión precisamente por ser un, digamos, no sé si la palabra es disidente o... Sí, bueno, un represaliado. En aquel momento del franquismo, aparte que le encarcelan, le condenaron a muerte, luego le conmutaron la pena de muerte, pero pues tuvo la represalia propia que tuvieron mi aita, cantidad mucha de gente gente por en ese ideología. momento, ¿no? En ese momento. Y murió muy joven, con 48 años. Sí, ¿Pero lo que le pasó es muerte natural o...? Pues sí, no, yo creo que en la cárcel, que pasó varios años en la cárcel, tuvo un problema pulmonar, eso le dejó una afección y tuvo ese fallo pulmonar y falleció. ¿Falleció en la cárcel? Sí. No, en la cárcel no. No, si no, yo no hubiera nacido. Yo nací después de que salió de la cárcel. Ah, no sabía. Sí, O sea, tú sí. naciste, claro... Yo pues soy del 44, no soy de la... antes, yo no nací antes de la guerra, evidentemente. Sí, mis Una cálculos cosa, y una mi cosa- manera de hacer la una- película... Una cosa es que sí, soy mayor, pero no tanto. No. ¿Tienes ahora, creo que 70 y...? Tengo 70 y voy a cumplir este mes 71. 71. En el momento que estamos haciendo el programa, todavía tienes 70, pero el 20 de mayo, que es Santa Rita, ¿no? No creo que es Santa Rita, no. El 20 de mayo es Santa Rita. Sí, ¿es Santa Rita, que es la seguro? patrona de los desesperados. Ah, pues no. Bienvenido en este momento. ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Gracias, vale. De los desesperados. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo era fiesta de los funcionarios y era fiesta en el Ayuntamiento de Bilbao. Ah, ¿el 20 de mayo? Pues el 20 de mayo hace muchísimo tiempo. No, igual hace 6 o 7 años creo que la han quitado. Que yo llevo 24 años en el ayuntamiento y el día de mi cumple no ha sido fiesta en el ayuntamiento en los 24 años que llevo. No me hagas trampas. Que no, luego Sí. te lo muestro. Que ¿No sí. te estás cambiando de mes? Que no, de verdad, no. El 20 de mayo, si no me equivoco, es Santa Rita. Santa Rita es la patrona de los desesperados y la patrona de los funcionarios. Sí, lo de los desesperados, eso sí lo sabía, ¿no? Pero lo de los funcionarios no. Oye, ¿qué te gustaría que te regalaran para tu cumpleaños? Fíjate, en este momento yo creo que las cosas así normales que puedas apetecer, las tienes todas satisfechas. Yo en este momento lo único que pediría es que a partir de ahora, que ya me tengo que jubilar, vivir con tranquilidad, disfrutar plenamente de la vida, me encuentro de salud muy bien y bueno, pues eso es un poco lo que pediría. No tengo una especie de querencia concreta, inmediata, de que me gustaría... Nada, que me ningún regalase objeto, esto. ninguna No, acción no, de hacer... no. A mí me da la impresión de que no te vas a jubilar. Cuando digo jubilar es que vas a estar en activo, o sea que... Sí, pero no he hecho ningún plan. Es decir, yo no me quiero obsesionar con la jubilación. Tampoco la jubilación va a ser drástica. Yo todavía, posiblemente hasta octubre o así, seguiré siendo presidente del Consorcio de Aguas. Lo que pasa es que ahora al Consorcio de Aguas le dedico la mañana de los martes y el resto del tiempo es 100% ayuntamiento, pero no es una jubilación así de golpe, pum. Sí, de 0 a 100 en un... De 0 a 100 en un momento. Es como los buzos que tienen que ir... Poco a poco deshaciendo la descompresión. Sí. Oye, una de las cosas también mirando, y además creo que aparece en la propia página web de Bilbao.net del Ayuntamiento, estás metido en un montón de líos, o sea, has dicho algo del consorcio, por eso me ha venido a la cabeza, perteneces al consorcio, perteneces a no sé cuánto, algo de Uruguay, he leído. No, en Uruguay fui presidente de Uragua, que era la Sociedad de Aguas de Punta del Este, la zona balnearia, la zona de vacaciones de Uruguay, y Maldonado, que es un poco la región donde está Punta del Este. Fui presidente del consorcio, de las aguas de Uruguay y Maldonado, porque ahí estaba operando un concurso internacional que ganó el consorcio de aguas con la BBK y con Iberdrola y con alguna otra institución. Y entonces formamos una asociación
y sobre todo lo que nos interesaba no era tanto hacer negocios, sino ayudar a que empresas locales que fabricasen válvulos, tubos, etcétera, les pudiésemos ayudar a tener presencia allí. Y yo fui presidente de esa sociedad. Sí, sí, porque ya me he puesto a mirar y estabas metido en un... Oye... Está vinculado al Consorcio de Aguas de Bilbao, no es un tema independiente del Consorcio de Aguas. Era porque el consorcio era uno de los socios de esa contrata que ganó el concurso. El otro día, leyendo en prensa un artículo sobre la entrevista que hicieron hace poco a Recarte, el preso de ETA, expreso de ETA, que él justificaba que se había metido en el entorno un poco a Abertzale, pues porque una vez tuvieron a su padre, ¿no? Con el famoso concierto que Imanol dio en la cárcel, se escapan dos presos y a uno de los que acusan de haber ayudado en el transporte y por él justifica que él entró en el mundo, digamos, un poco en la izquierda de Abertzale. ¿Tú por qué te haces nacionalista? Pues yo creo que eso lo recibo de familia. Mi aita y mi ama eran nacionalistas, es lo que es mamá o lo que has vivido en casa y, digamos, pues tienes ese sentimiento desde que naces, ¿no? Por tanto, no es nada, es más difícil cuando tú provienes, pues no sé, mi aita pasó de sus abuelos que posiblemente eran carlistas, pasó al nacionalismo, ahí sí que hay una transición, en mi caso es una continuidad. Sí, una manera de seguir, o sea que lo has mamado y por eso no hay ninguna idea. ¿Estudias en La Salle, ahí al lado de tu casa? Sí, Santiago Apóstol. Y luego que todo el estudio, digamos, toda la carrera, toda la formación la haces ahí y después te vas a Barcelona o... No, cuando yo empecé arquitectura, la carrera de arquitectura era de 7 años y el primero se llamaba selectivo y ese curso era común a varias carreras, a ingenieros, a todas las ingenierías. ¿Pero aquí en Bilbao lo haces o no había aquí? Eso es, sí, a todas las ingenierías, etcétera, también a determinadas carreras de ciencias. Y por tanto, ese curso inicial, que era común, lo hice en la Escuela de Ingenieros de Bilbao. Yo hice el primer curso en la Escuela de Ingenieros de Bilbao y luego ya a partir del segundo, que tenía que ser específico, es cuando me fui a Barcelona. ¿Y por qué? ¿Ya había estado tu hermano? ¿Tu hermano es mayor que tú? ¿O? No, mi hermano es 5 años más joven que yo. ¿Es ¿no? más joven? Cuando yo estudié arquitectura, solo había 2 ciudades que tenían universidad con escuela de arquitectura, que eran Madrid y Barcelona. Solo había, en este momento hay muchísimas, ¿no? Sí. Pero en aquel momento solo había, o te ibas a Barcelona o te ibas a Madrid. ¿Tu padre igual estudió en Barcelona por eso o no? No, yo creo que estudié en Madrid. ¿Tu padre estudió en Madrid? Sí. Entonces, ¿y por qué te vas a Barcelona y no a Madrid? Pues me resultó más atractiva Barcelona. ¿Y lo pasé muy bien, además. ¿Y qué te dicen? ¿O tu padre ya había muerto entonces ahí? Sí, sí había muerto, sí. Mi padre murió cuando yo tenía 10 años. 10 años. Sí. ¿Y tu madre qué te dice? Oye, que me voy a Barcelona. No, bueno, ahí estaba con la ilusión de que yo también hiciese arquitectura, o sea que en ese sentido es un sacrificio, pues perder al hijo cuando estás viuda y tal. Estaba con mi hermano, que era 5 años más pequeño que yo todavía, pero bueno, quiero decir que para ella era una ilusión que yo hiciese la carrera de arquitectura. Ilusión por el desapego temporal. Oye, cuando estás ahí en Barcelona, ¿dónde vives? ¿Algún colegio? Sí, en un colegio mayor, en un colegio mayor que era el colegio mayor que era propiedad de la propia Universidad de Barcelona. Y todos los años que hice la carrera era un colegio mayor que estaba muy cerca de la escuela, pues a unos 8 minutos o 7 minutos andando, y la carrera la hice allí. Dicen que en esos momentos es donde se hacen los mejores amigos de la vida, ¿o no? Sí. Además en ese colegio mayor pues había compañeros, primero de todo el estado, pero también gente de aquí, del entorno, ¿no? Una persona que fue compañera mía, no de carrera, pero sí de colegio mayor, fue Juan Mario Llora, que fue diputado general de Álava hace unos años, y él y yo coincidimos en el colegio mayor. O sea, coincidimos en el colegio mayor estudiando los dos arquitectura en diferentes años. No, él estudiaba económicas. Económicas Y yo estudiaba arquitectura, sí. ¿Mantienes relación o amistad con alguna de esas personas que en tu juventud? Pero más con los que han vuelto para aquí, Han pasado muchos años y vas perdiendo el contacto. Oye, me da la impresión de que igual me equivoco. Eres demasiado bueno, ¿no? No has hecho ninguna trastada. O sea, eres como muy buen chico, ¿no? No, yo he sido muy peleón y muy riñón. Yo he sido muy broncas en el ayuntamiento y en el trabajo. El tiempo te aplana, te pasa la garlopa y en este momento puedo ser una persona más con medida. Todavía me disparo en alguna ocasión, no es ya muy frecuente, pero quiero decir que yo he tenido bastante carácter. A mí me ha gustado verte que con cierta asiduidad los veo o a través del streaming se pueden ver los plenos. Me gusta la oratoria y cómo de alguna manera con algunos concejales o algunas concejalas en concreto, con qué manera y con qué dialéctica les aplacas, ¿no? Es decir,
Bueno, lo que te enerva más, lo que te enfada más es cuando crees que la gente está mintiendo o que está haciendo demagogia. Eso parece que repugna un poco tu sentido común y tu sentido intelectual, y eso se lleva mal. Cuando dices, oye, tú no me digas eso, porque eso es absolutamente incorrecto. Es absolutamente incorrecto. Y claro, además, generalmente quien está en el gobierno, y a mí en todos los años que he estado en el ayuntamiento, que son muchos, me voy ahora con 24 años de cargo electo, siempre me ha tocado estar en el gobierno, no hemos tenido periodo de oposición. Y eso sin querer hablar de política, que no es que me aburre, no me entusiasma demasiado. ¿Eso es bueno, que estar siempre... ¿No acaba uno acomodándose demasiado? No, porque realmente yo no he estado siempre en el mismo puesto. No lo digo en lo personal, sino que un partido, que un equipo, llamémosle de lo que sea, siempre esté... O sea, que gane el Madrid y el Barça la Liga es bueno, siempre. En este momento es inevitable, casi inevitable, ¿no? Yo creo que aquí pues, mi partido también tiene un arraigo muy importante. Hombre, para la oposición sería bueno que hubiese más alternancia. Pero... No, yo no pienso en la oposición. Al final se me ocurre que a veces cuando hablo de los políticos, por eso no me gusta. No, yo no hablo de la oposición, yo hablo del pueblo, de los ciudadanos. Es decir, que si es bueno para los ciudadanos, no para los... Pues quiero decir que eso está en la mano de los ciudadanos, no está en la mano precisamente de los partidos políticos. Los ciudadanos son los que tienen la posibilidad de cambiar o de decir, no, estoy contento con esto, sí que siga, ¿no? Eso es una decisión puramente de la ciudadanía, de nadie más. Oye, ¿acabas arquitectura? Supongo que sacas todo con muy buenas notas, ¿no? No, en aquel momento pasaba lo mismo en la escuela de ingenieros, ¿eh? El 9 y el 10 eran para Dios, no se ponían. Yo creo que los notables, el 7, el 8 era como mucho para el catedrático, y una nota brillantísima era un 5 o un 6, sí. O sea, pero era así, en la escuela de ingenieros lo mismo. Yo recuerdo de una anécdota que me contó Miquel Murga. Miquel Murga es un ingeniero, que es uno de los mayores especialistas en este momento en movilidad y en tráfico, que estudió la carrera en la Escuela de Ingenieros de Bilbao, que cuando terminó la carrera quiso hacer un máster, un posgrado en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, un organismo muy cualificado. Y cuando pidió, pues tuvo que mandar las notas y el expediente académico, y le dijeron, bueno, ¿y usted con estas notas cómo pretende venir aquí? Ni se le ocurra, no. Y entonces tuvo que buscarse la vida por otro lado, y creo que se fue a Estocolmo pues, a hacer ese máster. Y estuvo pues, haciendo ese máster 2 o 3 años en Estocolmo, con unas notas ya brillantes, y posteriormente quiso hacer otro posgrado y volvió a pedir al MIT, y mandé ya las notas de Estocolmo. Y le dijeron, bueno, con esto ya es otra cosa, ahora sí usted puede venir aquí. Le dije, mire, esos sobresalientes son mucho más fáciles que la prueba de la Escuela de Ingenieros de Bilbao. Y en este momento además es profesor del MIT. ¿Sí? Él compagina su tiempo entre Boston, que es donde está el centro de Massachusetts, y sus oficinas, su ingeniería, su consultoría, que la tiene aquí en Leyoa. Aquí en esto. ¿Acabas arquitectura y montas una empresa? Eso, un despacho profesional. Bueno, sí, es un poco como en aquel momento. Ahora, la forma de ejercer la arquitectura suele ser un poco más de consultoría, etcétera. En aquel momento los arquitectos teníamos nuestro despacho profesional. Lo monto con un compañero mío, con un socio, es decir, que somos 2 arquitectos que compartimos el estudio y el trabajo del estudio, y estuve ejerciendo la profesión pues unos 12, 13 o 14 años. Sí. ¿Y qué es el primer trabajo que te entra como arquitecto? ¿Recuerdas cuál es? Pues la verdad es que no, sería alguna casa, porque entonces no se hacía urbanismo, vivía Franco, quiero decir que era la época franquista. El urbanismo pues lo hacía el Ministerio de la Vivienda, y no había trabajo profesional, los ayuntamientos no encargaban urbanismo, y evidentemente toda esa vida profesional prácticamente entera, tal vez al final, que es cuando llega la transición y la democracia, empiezo a tener algún encargo de urbanismo, pero todos los encargos eran convencionales de hacer viviendas, y pues serían algún bloque de viviendas. Sí. Recuerdo el otro día, mirando un poco parte de la historia del propio ayuntamiento, antes quien daba la licencia para que fuera habitable una casa eran los médicos, el médico del ayuntamiento.
porque por sanidad, porque me llamaba la atención. Sí, sí, Por habitabilidad. Sí, la habitabilidad Pero eso será hace muchísimo 100 tiempo. años, Ya, puede 100 ser, años, estamos ser. de unos 100, 100... Puede ser. 50. Es que yo creo que en aquella época que los ayuntamientos tenían también el arquitecto municipal, pero el arquitecto municipal no se dedicaba al control de las construcciones, a las licencias. Ahora en el área de urbanismo pues hay arquitectos que lo que hacen es examinar, digamos, si un edificio cumple con la normativa del plan, etcétera. Y los arquitectos municipales históricamente se dedicaban a hacer los edificios municipales, o el ayuntamiento, o el Teatro Arriaga, las obras públicas que eran del ayuntamiento, eran, digamos, profesionales que hacían arquitectura trabajando como funcionarios del ayuntamiento. ¿Y por qué dejas tu despacho profesional? O sea, primero entras en el plan general, creo que es... No, en el plan general no, el plan general es bastante posterior. No, me llama el gobierno vasco. Ah, es verdad. Me llama el gobierno vasco, era el momento de la transición, en este momento ya las cosas son absolutamente mucho más normales. No había móviles, te llamarían al despacho. Sí. ¿Quién te llama? Pues sí, no me acuerdo exactamente quién me llamó, yo no sé si fue José Miguel Abando, que estaba de viceconsejero, o el consejero. Querían, la primera transferencia que llega a Euskadi es la de urbanismo, antes de la autonomía, en la preautonomía, y se quería montar pues un equipo profesional. Fue un momento de mucha efervescencia, de mucha ilusión, y decir, bueno, esto hay que empezar a cambiarlo. Veníamos de toda la herencia del franquismo, que había estado todo el tema del urbanismo y del planeamiento absolutamente muerto. La herencia no solo de Bilbao, sino del área metropolitana era muy, muy deficiente. Faltaban equipamientos de todo tipo, calidad urbana, y dijeron, bueno, pues vamos a crear un equipo a ver si empezamos a corregir esta situación. Y recibí esa llamada, me pareció ilusionante el reto, y digamos que entré en el gobierno vasco, fui nombrado al de poco tiempo delegado de urbanismo, vivienda y arquitectura aquí en Vizcaya, en Bilbao estaba el despacho, y luego posteriormente me nombraron viceconsejero de ordenación del territorio. Vamos a seguir hablando hoy, pero tenemos ahora, no está hoy con nosotros, David Barbero, al que yo creo que este país le debe mucho, porque es gracias a él, fue uno de los fundadores de Euskal Telebista, de esos 40 periodistas elegidos, fue uno de los fundadores del periódico Deia, director del periódico El Mundo durante mucho tiempo. Gracias a David Barbero tenemos Universidad de Periodismo en el País Vasco, porque fue también, como decía Ivonne, uno de los agitadores para que este país tendría cambios. No está aquí con nosotros, pero si la técnica no nos falla y el auténtico hombre de negro es capaz de hacerlo, vamos a conectar con David Barbero. David, ¿nos oyes? Hola alcalde, hola Javi, aquí estoy en Mallorca, sabéis que tengo una buena parte de mi familia en Mallorca, pero no he venido a la playa, he venido a hacer las rutas montañeras de la Sierra de la Tramontana. Es una experiencia muy interesante, yo la inicié y ahora la estoy repitiendo y la estoy ampliando. Como hace mucho viento, el viento de la Tramontana, me he puesto esto para protegerme la garganta. La primera pregunta, alcalde, que le quiero hacer es la siguiente. En estas décadas pasadas, Bilbao ha vivido muy grandemente, con una expectativa grande que se concretó en el Guggenheim. Pero han pasado tiempo, han pasado años, han pasado ya décadas sobre el Guggenheim, y mi pregunta concreta es, ¿tenemos que inventarnos ya algo distinto? ¿Necesita Bilbao un empuje fuerte? ¿Necesita algo distinto? ¿Una empresa que podría ser, no sé, Juegos Olímpicos, Exposición Universal, algo importante que remueva Bilbao ya? Bueno, David, un saludo desde aquí, defiéndete de la Tramontana. Desde luego estás en un sitio muy, muy bonito y muy bueno. Yo pondría un poco más en entredicho el tema del Guggenheim. Nosotros al Museo Guggenheim le debemos muchísimo. Nos ha puesto en el mapa mundi y nos ha internacionalizado. Pero yo creo que la transformación de Bilbao es mucho más que hacer el Museo Guggenheim. Y a veces el Museo Guggenheim fagocita el proceso de cambio de Bilbao. O sea, la gente durante mucho tiempo que venía aquí creía que aquí había caído como en paracaídas, como por casualidad, un museo, y que Bilbao había cambiado. En este momento, internacionalmente, Bilbao es una referencia de transformación urbana, y no por el museo, sino por el proceso, que es mucho más complejo. El Museo Guggenheim nos costó 133 millones de euros más el suelo. Limpiar la ría ha costado más de 1.000 millones de euros, y así muchas otras cosas. Pero evidentemente sí que el Guggenheim puede simbolizar
ese cambio, esa transformación profunda que ha tenido la ciudad. Un nuevo impulso. Todavía nos quedan cosas por hacer. Yo no voy a decir que en la transformación urbana, y parece además que yo tengo que hablar siempre de urbanismo, ahora tengo que hablar como alcalde, nos quedan algunas cosas. Para mí el elemento, digamos, que está todavía pendiente y es una asignatura que tiene Bilbao, es la transformación de todo el espacio ferroviario de Abando. Todo lo que hay entre la calle Bailén, la calle Hurtado-Mézaga, el puente Cantalojas, la trinchera ferroviaria que va por detrás, eso está en el corazón de Bilbao, está en la plaza circular y entre la plaza circular y el casco viejo. Es lo mismo que hicimos en Amézola. Yo no sé si la gente se acuerda cuando pasaba el puente de Recalde, cómo era Amézola, una playa de vías y el cambiazo con parques, etcétera, que ha tenido eso. Entonces sí que tenemos algún tipo de cosas. Pero en el sentido que me haces la pregunta, yo creo que es otra la historia. Yo suelo decir que hemos conseguido pasar de una ciudad industrial que fue muy rica, hasta que se nos hundió y aquello se vino absolutamente todo abajo, dejándonos, pues, aunque era rica, era fea. Cuando esto se desmanteló ya, es que era fea, contaminada, un desastre. Y hemos pasado de esa ciudad fea y sucia a la ciudad amable con este cambio, aunque nos quedan algunas cosillas. En este momento el esfuerzo, los planes estratégicos que estamos haciendo son nuevos. A los que he dedicado yo mi último año y medio, prácticamente que he estado de alcalde, son nuevos. Tenemos que hacer un segundo plan estratégico, que consiste en pasar de esa ciudad amable que hemos conseguido y que se nos reconoce, a la ciudad inteligente. Y por tanto, si en aquel momento tuvo mucho peso las administraciones públicas, el gobierno español, el gobierno vasco, la Diputación, el Ayuntamiento, tuvieron que hacer el metro, el Guggenheim, el Palacio Euskalduna, la cubrición de la avenida del Ferrocarril, la transformación de Amézola, Abando y Ibarra, todo ese tipo de cosas que son muy hechas desde la administración. En este momento el cambio es mucho más coral y mucho más sociológico. Ese Bilbao inteligente significa que tengamos gente mejor preparada, más universidad. Bilbao tiene que ser conocida más como ciudad universitaria, no es conocida como ciudad universitaria. Más institutos tecnológicos. Tenemos que saber hacer cosas y competir en un mundo en el que está muy globalizado y nosotros evidentemente no podemos competir como antes con las manufacturas. En este momento nosotros tenemos unos horarios mucho más civilizados y unos sueldos mucho más adecuados que otras zonas del mundo que trabajan sin horas y con unos salarios de miseria. Y por tanto en manufacturas con esos países no podemos competir, tenemos que competir en tecnología y en conocimiento. Y ese es un poco buscar los nichos de oportunidad, cómo tenemos que dirigir la ciudad para conseguir eso, la economía y el empleo de la ciudad es el reto actual más, digamos, que hacer alguna nueva infraestructura o algún nuevo elemento, pues como podía ser el Museo Guggenheim. Esto me suena un poco a mitin, pero vamos a seguir aprovechando No, que está todavía. llevo año y medio, ya han pasado las elecciones, o sea que vamos a seguir hablando con David. Alcalde, mi segunda pregunta sobre Bilbao, me inquieta el futuro de Bilbao porque deseo que Bilbao en los próximos años todavía vaya mejor que como le ha ido en estos últimos que han sido muy buenos. Y mi pregunta es, vienen tiempos de internacionalización, vienen tiempos en que el futuro se va a jugar no solamente en el regate pequeño sino en el regate grande. Entonces, para ese regate grande turístico, para esa proyección de ciudad, ¿necesitaría Bilbao más dimensión? ¿Necesitaría Bilbao unirse a otras ciudades que estén cercanas? ¿Habría que hacer una gran metrópoli, quizá, por ejemplo, con Donosti, con Santander, quizá? ¿Sería necesario esa ampliación para lograr esa internacionalización fuerte de Bilbao? Pues sí, David, tienes mucha razón. Si nosotros queremos ofrecer servicios avanzados a la industria, una industria tecnológica, etcétera, necesitamos lo que se suele decir masa crítica. Tienes que tener una cierta dimensión para que tengas ese tipo de servicios. En las ciudades pequeñas eso no ocurre. Y nosotros somos una ciudad pequeña a nivel del mundo. Y cuando digo de ciudad pequeña no me estoy refiriendo a los 350.000 habitantes de Bilbao, sino al millón del área metropolitana. Melbourne, que tiene 90.000, no llega a 90.000, yo creo que son 85.000 habitantes, lidera un área metropolitana de más de 4 millones de habitantes y tienes que tener tamaño. Por tanto, el primer crecimiento de tamaño de generar una masa crítica es nuestro entorno más inmediato. La alta velocidad es importante para Bilbao por la conexión que puede ser con Europa, pero también con la meseta, con Castilla, con el Mediterráneo, pero sobre todo porque nos va a ser el metro interno. Es el metro, para que tengas esa ciudad de más tamaño, la distancia no se mide en tiempo,
perdón, no se mide en distancia, se mide en tiempo. Y entonces la alta velocidad, si nos ponen las capitales en 30-35 minutos, va a ayudar mucho a eso. Pero nosotros en este plan estratégico nuevo de futuro estamos contemplando que tenemos que alcanzar todavía una cifra mayor que los 2.200.000 de la comunidad autónoma, y estamos planteándonos con 8 ciudades, tanto del del sur de Francia como del norte de España, ver un poco cómo podemos aglutinar, digamos, esa población que nos dé esa masa crítica. Yo creo que entre las ciudades próximas tenemos que cambiar el verbo competir por el verbo cooperar. O compartir. O compartir. Y ese es uno de los esfuerzos importantes que Bilbao tiene que hacer. Vamos a por la última, David, si te parece.